Hola familia, es un privilegio nuevamente poder estar compartiendo contigo en este día. Verdaderamente, eh, tanto para nuestro pastor como para mí, es un privilegio poder hacer caso a esa orden de nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulos. Y es bajo esta visión que nace el discipulado JS, el discipulado en nuestra casa, para que verdaderamente podamos ser discípulos comprometidos, capacitados y llenos del Espíritu Santo. Gracias, hijo, sí, y para ir a todo el mundo. O sea, realmente cuando Jesús habló y dejó ese mandato era para todo, ir a todo el mundo, ¿verdad? Así que familia, hoy preparados porque tenemos un lindo tema, así que prepárense porque abróchense los cinturones porque sé que el Espíritu Santo nos va a seguir hablando. Amén, amén. Y como siempre te decimos, recuerda que puedes visitar nuestro canal de YouTube y en ese canal podrás encontrar tú todos los mensajes de los discipulados para que tú puedas seguir creciendo también en tu relación espiritual y cada día puedas ser un mejor discípulo de Jesús. Y de igual manera los mensajes que se comparten en nuestra casa los días domingo sabemos que serán de gran bendición para tu vida, para la vida de los tuyos y de tu familia. Pero el día de hoy tenemos un tema muy impactante, papá, creo yo, y le hemos puesto por título Discípulos que impactan sociedades. Y en Primera Tesalonicenses 1:8 al 10, en la versión Reina Valera contemporánea, dice de la siguiente manera: con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Amén, amén, amén. Y creo yo que este versículo ahí ya nos refleja un poco del título, ¿va? Porque qué bonito que los apóstoles dijeron, ya no es necesario que nosotros hablemos por el trabajo que ustedes han hecho. Es decir, que ya había una evidencia del impacto que había tenido el que compartieran el evangelio en las diferentes ciudades que estuvieron. Ya no hubo necesidad de decir, bueno, miren los de la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? No, ya había un testimonio, un impacto acá del mensaje que esos hombres llevaron. Pero a mí me gustaría, hijo, y creo que es parte de nuestro llamado, porque a veces nosotros vamos y compartimos el evangelio cuando todo está bien, cuando, o a veces ni así lo hacemos, pero Cuando las condiciones son idóneas. cuando todo está arreglado, ¿verdad? No hay deudas, no hay persecución, no hay situaciones de salud, no hay situaciones familiares. Pero para entender un poquito de estos discípulos que impactaron una sociedad, dice que ya no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en muchos otros lugares. O sea, no dice, especifica la Biblia cuántos, pero ya aquí hablamos de Macedonia y Acaya. Ya hablamos de dos sociedades, ya hablamos de dos lugares donde impactaron con el mensaje de Cristo. Pero a mí me gustaría que en esta hora pudiéramos discutir un poquito acerca de, primero, el contexto en el cual aquellos discípulos de Tesalónica se encontraban, cómo ellos recibieron la palabra, cuál era su circunstancia, ¿verdad? Que no era una circunstancia fácil. Y para eso quisiera voy a hacer un resumen de Hechos 17, del 1 al 10. Pablo y Silas llegan a Tesalónica, ¿verdad?
Y como era de costumbre, Pablo fue durante 3 sábados seguidos, habló con los judíos de ese lugar, les leía la Biblia, les compartía el mensaje y les probaba que Jesús era el Mesías. Jesús, de quien yo les he hablado, es el Mesías. Esos eran lo que Pablo anunciaba, lo que Pablo decía. Y dice que algunos judíos creyeron en lo que Pablo decía, y Silas decían, y llegaron a ser seguidores de Jesús, uniéndose al grupo de ellos. También creyeron muchos griegos que amaban y obedecían a Dios. Miren, aquí están los que luego se fueron, de los que Pablo hablaba. Y muchas mujeres importantes de la ciudad. El evangelio no tiene estatus. O sea, qué interesante, ¿verdad? No hay estatus. Pero dice, pero los demás judíos, esto está en el verso 5 del capítulo 17, pero los demás judíos tuvieron envidia. Buscaron a unos vagos que andaban por ahí, siempre hay vagos, y les pidieron que alborotaran al pueblo en contra de Pablo y Silas. Esos malvados reunieron a muchos más y fueron a la casa de Jasón para sacar de allí a Pablo y Silas a fin de que el pueblo los maltratara. O sea, había una persecución. Aquellos que amaron a Jesús y obedecieron a Dios de tal manera, su entorno no estaba fácil, ¿verdad? Y dice, como no los encontraron en la casa, apresaron a Jasón y a otros miembros de la iglesia, los llevaron ante las autoridades de la ciudad y los acusaron diciendo, Pablo y Silas andan por todas partes causando problemas entre la gente, ahora han venido aquí y Jasón los ha recibido en su casa. Desobedecen las leyes del emperador de Roma y dicen que tiene otro rey que se llama Jesús. Al oír todo esto, la gente y las autoridades se pusieron muy inquietas y nerviosas, pero les pidieron a Jasón y a los otros hermanos que pagaran una fianza y los dejaron ir. Verso 10 dice, al llegar la noche, los seguidores de Jesús enviaron a Pablo y Silas a la ciudad de Berea. Y cuando ellos llegaron allí, fueron a la sinagoga. Creo que había un ejemplo terminan en un alboroto y van a la otra ciudad y vuelven a ir a la sinagoga. Sí, el mismo proceso tenía el apóstol Pablo, pero yo veo aquí varias cosas que me gustaría profundizar. Primero, el evangelio es para todos. No importa si hay ricos, clase media, pobres, estudiados, no estudiados, empresarios, empleados, sin importar la condición de la gente, el evangelio tiene la capacidad de transformar la vida de cualquiera sin importar el estatus económico. Y trayendo esto me recordaba un ensayo del tiempo con Dios, de unos misioneros que llegan a Tayikistán, creo que se llamaba el país, y en este país los misioneros pues iban a predicar el evangelio y ellos tenían planeado ir a una ciudad, pero cuando llegan a la frontera se dan cuenta de que la ruta está bloqueada por un derrumbe y en la frontera se encuentran a una mujer y les dice que la vayan a visitar. Ellos al no poder ir a la ciudad donde ellos querían ir por el derrumbe, dicen, bueno, vamos a visitar a esta mujer que quedaba del otro lado contrario a donde ellos iban. Y resulta que ellos, la mujer que les había hablado era la hija del gobernador, y a pesar de estar en una ciudad completamente musulmana, el gobernador y su hija eran cristianos y seguidores de Jesús. Entonces a mí me habla, y luego pues el autor cuenta que ellos le piden, que ellos habían estado pidiendo por un misionero que compartiera de Jesús en la ciudad, y ahora el gobernador es el predicador. Es el predicador. Pero a mí esto me habla, lo traigo o les cuento esta historia por lo que estábamos platicando. Las autoridades están necesitadas del evangelio. Gente influyente está necesitada del evangelio. No podemos
como discípulos sectorizar o decir, ay, no, es que él está bien económicamente, él no necesita de Jesús, porque quizás lo único que a él le hace falta es Jesús. Puede tener muchas cosas materiales, pero sigue teniendo un vacío en su vida. Entonces, sin importar la condición natural que nosotros veamos de la gente, tenemos que compartir del evangelio con ellos también, porque no sabemos la necesidad que puedan estar viviendo. Y definitivamente tenemos un llamado a seguir compartiendo las buenas nuevas a cualquier nivel, ¿verdad? En el nivel en el área de influencia donde Dios nos ponga, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de compartir el evangelio con personas muy estudiadas, como con personas que apenas llegaron a sexto primaria o ni saben leer ni saben escribir, que habría que enseñarles, creo yo. ¿Verdad? Entonces, el evangelio es para toda criatura, ¿verdad? Porque alguien puede estar muy bien económicamente, pero se puede ir a una eternidad sin Cristo, estando bien económicamente. ¿Verdad? Alguien que puede decir, no, yo no le comparto a él porque su matrimonio está nítido, pues se puede ir a una eternidad sin Cristo porque solo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, interesante que podamos, primero creo que un discípulo que impacta a la sociedad, un punto importante es que no importa quién. Comparte. Comparte, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad ayer de tener una reunión con una persona y le empecé a hablar del Señor y pues sí ha creído, aunque no ha confesado a Jesús como su Señor, por lo que yo puedo entender, pero aproveché mi oportunidad para hablarle de la bondad de Dios, para hablar de la misericordia de Dios, para hablarle de que Dios sigue haciendo milagros y que lo ama. Amén. Amén. Y esa es la esencia de ese mensaje transformador que tiene el evangelio, que solo Jesús lo tiene, no otras filosofías, otras ideologías que uno pudiera compartir, pero que al final no generan esa transformación en la gente más que el evangelio de Jesús. Pero regresando un poquito al versículo de Hechos, vemos aquí que la situación no estaba tan fácil, o mejor dicho, nada fácil, porque Pablo se encuentra a gente llena de celos, gente llena de envidia por lo que él estaba haciendo, y aún así él decide no parar. Y creo que eso es algo que nosotros como discípulos tenemos que aprender, porque muchas veces nos gusta quizás solo compartir cuando no nos va a generar ningún problema hacia nosotros, cuando no vamos a enfrentar rechazo, cuando no vamos a enfrentar resistencia. Y acá Pablo vemos que es todo lo contrario, enfrentando persecución, enfrentando rechazo. Y él siguió predicando las 3 semanas, los 3 sábados, a pesar de esto, aunque se le resistían el mensaje, él lo siguió haciendo. Y creo que eso nos muestra que Pablo verdaderamente estaba convencido del poder transformador del evangelio, y había recibido lo que aprendíamos el domingo, había recibido la palabra con gozo, porque a pesar de lo que él estaba enfrentando, seguía perseverando. Y eso es lo que a mí me impresiona de los discípulos de Tesalónica, esa capacidad de recibir la palabra. Porque en otros lugares, por ejemplo en Antioquía, pasaron 2 años. Ahí fue donde les llamaron por primera vez cristianos. Pero en esta gente 3 sábados. ¿Verdad? Y seguramente durante la semana, deben haber tenido alguna otra reunión o reuniones, ¿verdad? Pero pensemos que se hubieran reunido todos los días. O sea, esto no lo dice la Biblia, pero pensemos un poquito. O sea, vayamos un poquito más allá. Pensamos que se reunieron durante 21 días. Pero qué capacidad de esta gente de recibir
para que el Espíritu Santo les declare a ellos, a los griegos, a las mujeres importantes, dice, judíos, muchos griegos, qué capacidad de recibir, ¿verdad? En medio de una gran resistencia. Uh-huh. Y también me llama la atención el poder de la predicación de tal manera que predicó Pablo, ¿verdad? Con qué autoridad, con qué amor, con qué gracia y con qué unción, para que en esas 3 semanas aquellos hombres fueran tan impactados. Pero creo, hijo, que comienza mi amado hermano, que estás hoy sintonizándonos, y agradecemos a Dios porque hoy estés acá, y tal vez no lo dijimos al principio, pero comparte el link con quien tú creas que tenga que escuchar este mensaje. A mí me impresiona esa capacidad de recibir la palabra. O sea, recibir el mensaje de salvación primero, pero ese mensaje que dijeron, yo no me puedo quedar con esto. Uh-huh. Sí, necesito compartirlo. Y a veces yo pensaba poniéndome hablando en primera persona, ¿cuántas veces Dios tiene que hablarme otra vez? Y quizá mi capacidad de recibir para hacer lo que tengo que hacer es tan baja. Estamos esperando confirmación. Esta gente no. O sea, esta gente activó, uh-huh. Y el Espíritu Santo les dice, pues ya no hay necesidad. El apóstol les dice, no, ya no hay necesidad que nosotros hablemos porque la gente, ustedes impactaron impactaron la sociedad. Uh-huh. Fue tal la convicción en ellos que generó el mensaje del apóstol Pablo, que ya no fue necesario de que él mismo llegara a esas ciudades y predicara, porque ya alguien los griegos y estas mujeres habían hecho el trabajo que les correspondía, y lo traemos a la actualidad. Qué bonito sería que uno quisiera llegar a una ciudad y nos recibieran diciendo, ya no es necesario su mensaje porque ya todos aquí lo recibimos. Todos acá lo recibimos y amamos a Jesús y seguimos a Jesús por la palabra que ustedes sembraron en alguien. Qué bonito sería que una sede pueda hacer como esos discípulos, ¿no? Que compartieron una palabra, la palabra que recibieron de uno, e impactaron un departamento, o las iglesias hijas que tenemos, que los departamentos puedan decir, ya no es necesario que venga usted, apóstol, porque esta iglesia ha causado tanto impacto en nosotros que impactó la sociedad con el mensaje, con la convicción, con la pasión que se ve en ellos. Pero creo que todo comienza, hijo, con la capacidad de recibir. Entonces esto a mí de verdad me desafía a estar muy atento al mensaje de Dios. Hoy yo pensaba esto y meditaba en mi corazón. Hoy somos tan vulnerables a estar, a tener tanta distracción, que por momentos no escuchamos el mensaje quizá de Dios. No tenemos esa capacidad porque estamos tan ocupados, porque a veces estamos escuchando un mensaje y tal vez estamos con nuestro corazón en el Twitter, con nuestro corazón en el Instagram, o en el TikTok, o en el Facebook, o en los tamales que dejé allá en la casa, o con la deuda que tengo que pagar, cuando no dice la Escritura. Pero yo me puedo imaginar que al final del día toda la gente por donde pasaba el Evangelio tenían sus situaciones. Han de haber tenido sus situaciones. El hombre sin Dios siempre tiene situaciones, y aún con Dios, también enfrenta las propias, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a mí me tiene de verdad desafiado, esa es la palabra, y yo quisiera que tú tomaras este desafío, que tu capacidad de recibir
O sea, tu corazón esté tan abierto a lo que el Señor te quiere hablar. Tú mencionaste hoy el tiempo con Dios y ciertamente yo hago mi tiempo con Dios, pero cuando vino este mensaje y empezamos a platicar este mensaje, yo dije, yo necesito poner aún más atención para que una palabra sea suficiente para ir e impactar una sociedad. Y hay algo que mencionabas. Creo que cuando uno, así como cuando uno en el área laboral, digamos, o uno paga por una conferencia para recibir nuevo conocimiento y uno paga para ir a escuchar a una persona, y cuando uno llega, uno suelta el teléfono o lo pone en silencio y uno pone su completa atención en lo que va a hablar el conferencista, porque uno ya invirtió en no solo únicamente el tiempo, sino uno invirtió su recurso también para tener un asiento ahí, un asiento en ese salón y recibir lo que sea que esa persona va a enseñar. De la misma manera debiéramos de ser con la palabra que Dios va a hablar a nuestra vida o que habla a nuestra vida cada domingo, cada miércoles, en cada Zoom que nosotros estemos, En cada tiempo con Dios, o en cada tiempo de intimidad tú a solas con Dios. De la misma manera debiéramos de quitar esas distracciones y verdaderamente enfocarnos en lo que Dios está hablando, porque muchas veces, tú lo mencionabas muy bien, puede estar viniendo palabra y palabra y palabra, pero quizás yo en un momento me distraje y saqué mi celular para contestar un mensaje y recibí la palabra, escuché la palabra, pero no la recibí. Y entonces salgo el día domingo o el miércoles o salgo del lugar y como que no hubiera recibido nada, porque aunque estuve 1 hora o 40 minutos sentado en el templo, aunque mi cuerpo estaba ahí, mi mente andaba por otros lados. Y así, tan sencillo como eso, nos perdemos la oportunidad de recibir gozosamente lo que Dios quiere que hagamos. Y eso me lleva a otro punto bien interesante, ¿verdad? Que si algo no ha escaseado en medio de nuestros días, es la palabra de Dios. O sea, tenemos tanto, ¿verdad? Pero yo encuentro esto y me llama muchísimo la atención. Creo que contigo lo estuvimos platicando en alguna oportunidad, en donde ciertamente hay mucho discípulo que ha sido tocado, pero no ha sido transformado. Y es lo que cuando veo a estos discípulos allá en Tesalónica, que tuvieron la capacidad de actuar exponiéndose a ser perseguidos, encarcelados o aún matados. Porque su vida no solo fue tocada. O sea, quizá lloraron cuando oyeron que crucificaron al Mesías. Quizá, pero no solo se trata de llorar. Y quiero decir, no estoy en contra de llorar. No solo se trata de confesar un momentito. Se trata de que tiene que haber un cambio en el corazón. Y en aquellos hombres hubo un cambio, porque en lo natural nadie sale a exponer su vida. Y creo que esa transformación viene cuando nosotros entendemos que somos nueva criatura en Jesús, como lo dice la palabra. Cuando nosotros verdaderamente entendemos que no éramos merecedores de ese amor, de esa gracia, y cuando nosotros verdaderamente recibimos eso en nuestro corazón y entendemos eso en nuestro corazón, ahí es donde la transformación viene para verdaderamente salir y enfrentar que nos digan lo que nos pueda decir el mundo. Como se lo dijeron a Pablo, pues ellos están proclamando un nuevo rey que dicen que es Jesús, y incluso confabularon con
con los vagos, dice. O sea que los vagos siempre son los que salen a hacer bochinches. Exactamente. O sea, cualquier similitud que veamos hoy en nuestros días, los que van a hacer bochinche un día martes a las 11 de la mañana es gente vaga. Es gente vaga y acá nos podríamos meter y es gente que está confabulando con alguien, pero no nos vamos a ir por ahí. Hoy encontramos mucha resistencia al evangelio, hoy encontramos mucha resistencia a la palabra de Dios, pero necesitamos nosotros verdaderamente que se haga rema la palabra de Dios, de decir yo soy nueva criatura en Él, Jesús murió por mí, Dios envió a su Hijo a morir por mí, sin yo merecerlo, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y al nosotros reconocer eso, que verdaderamente nuestra vida sea transformada para dejar de enfocarnos en las añadiduras y enfocarnos verdaderamente en el reino, en decir, yo a partir de hoy entiendo que mi propósito es salir y compartir la palabra de Dios, y creo que eso fue algo que los griegos, los judíos y estas mujeres que recibieron la predicación de Pablo entendieron. Ya no se trataba únicamente de lo que ellos querían hacer, sino de lo que Dios quería hacer con ellos. Entonces, eso es algo que tenemos que permitir el día de hoy. Y eso es cuando sos transformado de tu corazón, ¿verdad? Porque entendés que tenés la salvación, que ya no tenés ya tenés el derecho a la vida eterna, tu nombre queda inscrito en el libro de la vida, pero automáticamente el Espíritu Santo te da un propósito, ¿verdad? Porque el propósito no es solo para los pastores, no es solo para los profetas, los maestros, los evangelistas, esto es para todos. Para toda criatura que vayamos, con todo discípulo, todo aquel que es un seguidor de Jesús. Miren, yo estoy tan impactado por esos 21 días. Estoy impactado que en esos 21 días fueron transformados. Y eso, de esos 21 días nace en mi corazón una iniciativa que voy a aprovechar a compartirla acá. El Señor me había hablado de algunas cosas y que lo vamos a hacer en el mes de octubre, pero otro desafío, que algo mencioné el domingo en la iglesia, pero quiero lanzarles un desafío muy tremendo. Vamos a tener 21 días con la palabra. Amén. A partir del 1 de septiembre. El 1 de septiembre tendremos un servicio de oración a las 5 de la mañana aquí en nuestra casa. Pero paralelamente a eso vamos a tener 21 días con la palabra. Y vamos a enviarte la palabra. Vamos a subirla al grupo de la familia de la iglesia. Vamos a subirla al grupo de Jehová Sama en Facebook. Vamos a correr para que, y mi oración será que todos podamos ser transformados, no solo tocados, sino que seamos transformados para ir y cumplir el propósito por el cual Dios nos salvó. Que nuestra oración por las 1000 almas que hemos estado creyendo se empiece, no se quede solo en la oración y en la buena intención, sino que haya una acción. Y que si hoy hay 50 personas viendo esta transmisión, que esas 50 personas tengamos el compromiso, yo quiero dejarme transformar para ir a transformar a otros en el nombre de Jesús. Y que ya no tenga que decir los pastores, pues tengamos que decir, aquel hermano, cómo Dios lo usa. No, de allá mismo se pueda escuchar, Dios lo está usando. Y vamos a un municipio, ya no vayamos porque ya no hay a quien predicar. Ya todos son salvos. Ya todos son salvos. Eso es verdaderamente cuando hemos sido transformados como discípulos, cuando no solamente tenemos una experiencia bonita con el Espíritu Santo y con la palabra, sino cuando verdaderamente empezamos a vivir la palabra, cuando verdaderamente dejamos que la palabra vaya cambiándonos, vaya transformándonos, valga la redundancia, cuando nosotros empezamos a menguar lo que nosotros somos y dejamos que la palabra nos vaya construyendo, lo que Dios dice de nosotros nos vaya construyendo, porque si uno piensa en transformar,
para transformar algo hay que quitarle cosas, hay que sacar cosas y metes algo nuevo. Eso es lo que uno hace en lo natural cuando uno transforma algo, le cambia la forma. Y de la misma manera creo que nosotros el día de hoy como discípulos tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos quite lo que tenga que quitar y Él vaya poniendo más de Él en nosotros para que nosotros salgamos sin temor, sin miedo, sin vergüenza a predicar el Evangelio, sin importar si hay resistencia, sin importar si hay rechazo, sin importar si hay envidia, persecución, sin importar si te vayan a decir es que lo que vos estás diciendo es mensaje de odio o tu mensaje lo único que quiere es dividirnos, cuando es todo lo contrario. Entonces, verdaderamente creo yo que como discípulos de Jesús debemos de dejar transformarnos, debemos de dejar a la palabra actuar y para nosotros dejarnos transformar o que se evidencie esa transformación, creo que es necesario algo que nosotros hemos visto mucho en la Escuela Mundial de Oración y es que estas personas, los griegos, las mujeres, dejaron los judíos, dejaron a los ídolos que habían en su corazón, sirvieron a Dios verdaderamente con todo su corazón. ¿Y cuáles son esos ídolos? Porque muchos de nosotros quizás estemos pensando, no, pastores, yo ya soy cristiano, yo ya no tengo ídolos en mi corazón, yo ya renuncié a eso, pero muchas veces hay ídolos silenciosos que siguen ahí en nuestro corazón y no nos damos cuenta. Y creo que cuando un corazón está transformado y deja los ídolos, actúa en lo que Dios quiere que actuemos y ya no pensamos en nosotros, que es el ídolo del yo, que es un ídolo que está dentro del corazón muchas veces con un corazón lleno de egoísmo, pensando solo para adentro, pensando, como tú decías, hijo, en ver las cosas, tal vez solo tratando de solucionar alcanzar mis añadiduras, cuando si nosotros hacemos lo que Dios nos manda, tenemos que hacer, llamados a hacer, las añadiduras vendrán, ¿verdad? Me recuerdo aquel caso, que es un caso bien extraño, no es para que todos lo copien, pero un testimonio de un hermano que trabajaba en un ministerio de evangelismo. Y él necesitaba 25,000 quetzales. Y su fe fue que le dijo al Señor, voy a traer a este evento de evangelismo a 25 personas. Pero por favor, como dijo alguien por ahí, échame la mano con los 25,000 quetzales. ¿Verdad? Ayúdame. No es que no me vaya a malinterpretar, ¿verdad? Que vamos a condicionar a Dios y decirle a mí el alma, ¿verdad? No, esa fue un caso extraordinario. No tiene que ser una doctrina ni un modelo. Pero a mí me llamó la atención la fe de aquel hombre. Él estaba transformado ni siquiera para que se convirtieran, que llegaran. Ya el Señor se iba a encargar de ellos. Y llevó 25 hombres a un evento, a un desayuno. Muchos de ellos aceptaron a Jesús. Y dice que al final del día había gente que le debía y lo llamaron. ¿Y saben cuánto le pagaron? Los 25,000. ¿Verdad? Pero saco este tema porque las añadiduras nos van a seguir cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, es porque ya el ídolo del yo ha desaparecido. Lo hemos entregado, porque ese no va a desaparecer así como por arte de magia. Ese hay que entregarlo, hay que renunciar a él. Yo me voy a preocupar por entregarlo, ¿verdad? Y entonces ya no todo gira alrededor mío. Y creo que al entregar ese ídolo, también hay otras cosas que están en nuestro corazón y que muchas veces no nos damos cuenta, como por ejemplo
el egoísmo o la indiferencia, ¿va? Oh, sí. De decir, bueno, yo ya soy salvo y el que venga atrás, y el que venga atrás, pues que vea cómo resuelve, ¿va? Y vemos este egoísmo en todo ámbito de nuestra cultura, porque vivimos en una cultura egoísta, pero acá es donde entra lo que decíamos antes, ¿va? El ser transformados, el mostrar que somos diferentes, porque aunque una persona secular veamos en su vida que se refleja el egoísmo y la indiferencia, nosotros como cristianos y como discípulos de Jesús debemos demostrar todo lo contrario, ¿verdad? Que no solo nos preocupamos por nosotros mismos, sino que también nos preocupamos por la necesidad que tiene mi prójimo, porque al final el Señor Jesús en el Nuevo Testamento reúne el obedecer todos los mandamientos en amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Amar al prójimo como a nosotros mismos, y creo que ese mandato también refleja el que sus discípulos debemos de rendir esto, el no únicamente pensar en nuestro propio beneficio, no únicamente decir, ay, yo tengo mis propios problemas, yo no estoy ahorita para salir y predicar el evangelio. Si yo necesito que alguien ore por mí, ¿qué voy a estar haciendo yo orando por alguien más? Pero cuando nosotros salimos y oramos por la necesidad de alguien más, a pesar de nuestras propias necesidades, nosotros estamos mostrando que hemos rendido esa parte de nuestra carnalidad, de nuestra indiferencia a la necesidad del otro, de nuestro egoísmo, y decir, y que la otra gente pueda ver, puchica, a pesar de que tiene tantos clavos o de que tiene tantos problemas, se sigue preocupando por mí, y eso es un amor diferente al que el mundo está acostumbrado. El apóstol Pablo dijo, ¿quién no enferma y yo enfermo? Dijo, ¿quién no pasa situaciones y yo estoy ahí preocupado? Y yo mismo a veces he estado en momentos difíciles, dijo el apóstol Pablo. Pero mi mayor preocupación son las iglesias, dice. Totalmente. Ese apóstol Pablo, sí, es lo máximo. Totalmente un corazón generoso, vemos ahí. Totalmente, ¿verdad? Entonces creo que Dios quiere que impactemos nuestras sociedades. Amén. Hermanos. Dios quiere y quiere usarte donde hoy estás. Quizá tú trabajas en la plomería, en la herrería, tú eres un gerente, trabajas en el banco, tienes tus propios negocios, tienes propias empresas. Ahí es donde Dios te quiere usar. Ahí es comencemos por allí. Y esperemos en Dios que estos 21 días con la palabra puedan hacer una transformación en nuestro corazón para poder activar activar en nosotros y salir de esa indiferencia, de que quizá alguien que tenemos al lado puede estar pensando en quitarse la vida, estar pensando en divorciarse, estar pensando en tantas cosas. O un jovencito que piensa como aquel caso de aquel muchacho que fue a un retiro del colegio e hicieron a los jóvenes hacer una carta. ¿Cuáles eran sus mayores deseos del colegio pensando en su futuro? ¿Verdad? Y aquel muchacho escribió en su carta, mi mayor deseo es poder comprar una pistola 9 milímetros y descargarle 2 tolvas a mi papá. Wow. Casos de la vida real, ¿verdad? Entonces uno no sabe las personas que tiene al lado. Y a veces debemos comenzar con un Dios te bendiga. Dios tiene cosas buenas para ti. Dios te ama. Dios te ama. Eso es, por ahí comenzamos con nuestro mensaje, ¿verdad? Wow, qué fuerte experiencia, porque creo que muchas veces estamos tan envueltos en nuestros problemas, en nuestras necesidades, que nos olvidamos que
que al final nuestras necesidades a la par de estas personas que hoy se encuentran como ese joven son nada. Y lo decías muy bien con el testimonio de la persona que tenía la necesidad financiera. Cuando nosotros nos enfocamos en el reino, en suplir la necesidad del otro a través del evangelio, Dios se encarga de nuestros propios problemas. Y creo que el día de hoy el mensaje es ese, familia, que verdaderamente nosotros rindamos nuestro yo, rindamos la indiferencia que puede haber en nuestro corazón, el egoísmo que puede haber en nuestro corazón, para verdaderamente dejarnos transformar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y que verdaderamente podamos ser esos discípulos que, como hablábamos al principio, impacten sociedades, generen cambios en su lugar de trabajo, en su colegio, en la universidad, en el lugar donde Dios te tenga en este momento. Tú estás ahí y Dios te ha puesto ahí con un propósito, y es de que tú compartas el evangelio con todo aquel que hoy está en necesidad. No importa si hablan mal de ti, si te resisten, si te rechazan, pero siempre va a haber un judío, un griego, una mujer que sea transformado por lo que tú compartes. Amén, amén. Así que ánimo, y te esperamos a las 5 de la mañana el día viernes, con nuestra servicio de oración. Y a partir del viernes recibe allí una nota con la palabra que esperamos que haga un efecto transformador en nuestra vida. Amén. Y si tú no recibes la información de nuestra casa, escríbenos al número de teléfono que ves aquí en el cintillo que está apareciendo en pantalla, y con mucho gusto te contactaremos para estarte enviando estos mensajes de bendición llenos de la palabra para que tu vida sea transformada. Así que, iglesia, gracias por darnos un espacio de tu tiempo en este día, y esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo está haciendo para la nuestra. Y nos vemos el día viernes, y te recordamos nuestros servicios el día domingo a las 9 de la mañana y 11:30 de la mañana. Dios está haciendo cosas grandes en nuestra casa, así que no te lo pierdas. Trae un invitado para que juntos podamos disfrutar de la presencia de Dios en Jehová Sama. Que Dios te bendiga. Gracias, hijo. Bendiciones a todos.